Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridas y queridos radiovidentes que nos escuchan en Antofagasta, en Temuco, Viña del Mar, Valparaíso, también Santiago, o que nos siguen a través de pauta.cl e incluso nos siguen muchos, nos escuchan muchos en Spotify. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín, se escucha el sonido de los pájaros en mi jardín, particularmente el de mi fiel Chucao, y hoy es un día de alegría para mí, que soy profesor de corazón, no solo de corazón. Yo partí siendo profesor de colegio, profesor de aula en distintos lugares de Chile. Profesor taxi fui en algún momento de mi vida. Sí, corría de un lado para otro, de un colegio a un instituto, aquí y allá. Porque hoy día voy a cruzar desde mi jardín al patio de la escuela, de esta escuela que está al lado de mi jardín. Y ahí se escucha el maravilloso sonido de los niños, las campanas. Esos niños que lamentablemente no se encontraron con sus pares, sus amigos, sus profesores durante un tiempo de pandemia. Hay toda una discusión hoy día a nivel nacional porque el ministro de Educación entrante muy acertadamente ha dicho que fue un error la ausencia prolongada de las aulas. Eso ha desatado toda una polémica. No quiero entrar en la polémica chica ni en el debate pequeño, pero realmente felicito al ministro de Educación de haber tomado esta postura clara de que no se puede sacrificar la presencialidad en los colegios, salvo en situaciones extremadamente graves, ¿no? Y, por supuesto, cada vez que cruzo al patio de la escuela, la veo a ella, mi gran inspiradora. Si yo hubiera estado vivo en la época de Gabriela Mistral, me habría enamorado de ella hasta las patas. La adoro, la amo, la releo. Siempre me sorprende ella, Gabriela Mistral, la gran maestra. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. Gabriela Mistral, que en su prosa, que es muy poética, a veces incluso más poética que sus versos, escribió párrafos y frases notables, bellísimos, sobre el oficio de educar, el arte de educar, la pedagogía casi como un sacerdocio. Fíjense que, y era volada en el sentido que se lanzaba en toda una reflexión muy profunda sobre el sentido de la educación, el sentido más originario de lo que es educar, pero también tenía los pies muy bien puestos en la tierra. Gabriela Mistral era una mujer de campo, una mujer con sentido común, y para ella era muy importante, fíjense, el orden y la disciplina, pero en el sentido formal, pero también interior. Y le molestaba el desorden, la fealdad en la sala, la suciedad. Decía que eso atentaba contra la dignidad de los alumnos y alumnas a los que enseñaba. Quiero leer un fragmento de los textos menos conocidos de su pensamiento pedagógico que escribió en 1918 Gabriela Mistral, en que dice: si a la par que se transforma el edificio, se transformara la parte espiritual del liceo, las alumnas. Si a cada sala que se ensancha y a cada suciedad que se limpia correspondiera una capacidad mayor de ustedes para las virtudes escolares, el orden, el interés por los estudios, la comprensión de la obra escolar. Yo no he venido a derribar tabiques y a instalar salas solamente. Yo he venido a cambiar métodos de educación, a mudar el alma, no las tablas del colegio. Hay dos clases de alumnas dañinas. Las que van en contra directamente del reglamento escolar y las que sin cometer falta no cooperan con calor
en el esfuerzo de la maestra, las tibias. Así parte este texto bien impresionante de Gabriela Mistral, que le está tirando las orejas a sus alumnas, que amaba mucho. Hay incluso un epistolario, hay muchas cartas en que Gabriela Mistral le sigue escribiendo a sus alumnas que la recordaban en los distintos pasos por los distintos liceos donde estuvo. Y habla de un orden que hoy día pareciera no estar en la primera preocupación, y pareciera que fuera muy difícil hoy sostener ese orden, no solo en Chile, sino que en el mundo. Las generaciones han cambiado, hay otros ritmos, pero Gabriela Mistral insiste en ese orden. Pareciera que el orden exterior también tiene que ver con lo que está pasando adentro. Y hoy día en el patio de la escuela voy a conversar, sentado aquí en este banco, en este precioso colegio, voy a conversar con una mujer, una joven mujer, profesora de matemáticas, ingeniera comercial, magíster en liderazgo del College of London, y que ha trabajado en la formación en liderazgo y gestión en el foco organizaciones educacionales, directora de la Fundación Impulso Docente, que ayuda a profesores de escuela y liceos vulnerables. Bernardita Jurasek, un gusto de conversar contigo esta tarde aquí en el patio de la escuela, muy cerca de mi jardín. Hola Cristian, sí, yo muy contenta también de estar acá hoy día, hablando de la escuela. Me gustaría que me contaras primero cómo sucede este paso. Ya he tenido varios ingenieros aquí en el programa que han sufrido la conversión, la epifanía, y entregan sus vidas a la educación con mucha pasión, gente joven, muy notable como tú. ¿Cómo sucede eso? ¿Cuándo sucede? Cuéntanos un poco de tu historia, Bernardita. Bien, bueno, se habla como de vocación tardía, ¿cierto? El concepto. Sí. Yo estaba estudiando ingeniería comercial, elegí esa carrera veo mucho valor al tema de la gestión, del trabajo en equipo, de llevar proyectos adelante. Creo que es una carrera que me permitió aprender y desarrollar herramientas en esa línea, pero siempre con un foco en cómo esto después lo voy a poner al servicio de algún propósito más grande, ¿cierto? Propósitos sociales, con ganas de aportar a construir futuro, ¿cierto? En Chile. Mientras estaba en la universidad vino la Revolución Pingüina, hitos súper relevantes también para la historia del país, en particular para el área educacional. Y estaba en el último año de carrera cuando se inicia el programa Enseña Chile, que el afiche, ¿cierto? Era una persona así como bien correcta, como chaqueta, corbata, como bien un ejecutivo de ingeniería comercial, pero que salía en una sala de clase. O sea, ¿qué sucedería si esta fuera tu primera oficina? Y la verdad es que me persuadió mucho la idea por esta vocación tardía que decía tengo abuelo, profesor universitario, mamá, tía, una familia como bien marcada por el tema educacional. Pero junto con eso también había ido desarrollando esta inquietud de cómo la gestión, la ingeniería comercial podía ponerse al servicio de la mejora en la educación, pero para eso me pareció súper inspirador, pertinente, entender de primera fuente, bueno, cuáles son los desafíos que se viven en la sala de clase. Y para ser bien honesta, la decisión fue bien como de largo plazo. Dije, voy a hacer estos 2 años de profesora full time, contratada por el colegio, vivir en cuerpo y alma la experiencia, pero siempre pensando en lo que iba a pasar después, digamos, como miras a eso que yo quería hacer después. Y la verdad es que fueron transformadores esos 2 años, la experiencia fue súper significativa y de ahí nunca más me fui, digamos. Siempre he estado ligado directamente a la escuela, trabajando con docentes, con directivos, y indirectamente con estudiantes a través de ellos, digamos. Bernardita, entiendo que tienes un abuelo un abuelo que fue un gran historiador chileno, Ricardo Krebs. O sea que ahí hay una beta humanista que por alguna parte te llega, una vertiente humanista, en la Sí, sangre. en la sangre. En la sangre y en los almuerzos de día domingo, digamos. O sea, creo que ahí hay algo de cultura familiar, de conversaciones desde muy pequeña que han sido bien marcadoras, digamos. Oye, Bernardita, a ver, cuéntame un poco de esta Fundación Impulso Docente. ¿Cuál es su tarea? ¿Qué es lo que hacen? ¿En qué consiste esta asesoría, este apoyo que hacen ustedes en escuelas y liceos vulnerables? Bueno, la iniciativa parte de 4 profesionales de la educación que vivimos esta experiencia de ser profesores novatos en una escuela o liceo municipal o particular subvencionado. En particular yo trabajé en un liceo técnico profesional en La Pintana, con los desafíos propios de un liceo, yo creo que de gran parte de los liceos de Chile, donde en el fondo, bueno, 40 estudiantes en la sala, tercero y cuarto medio, era profesora de administración y de matemáticas,
y de haber vivido, de haber entrado con toda esta ilusión de la vocación de profesora, de acordar a esos profesores que me han inspirado, de cómo hacían preguntas, hacían unas clases muy desafiantes, pero de pillarme con este choque de la realidad, de llevar mi clase preparada y esperar 5, 10, 15, incluso 45 minutos a que se generara ese como anhelado silencio e interés de los estudiantes, y que ser profesor novato, yo creo que todos los que están escuchando lo van a recordar, tanto como los que hayan tenido una experiencia de profesor o de estudiante cuando llega la profesora nueva o el profesor nuevo. Es difícil ganarse, ¿cierto? Esa como presencia que los profesores con más experiencia transmitan después por sí solos. Y ese camino fue difícil, ¿cierto? Como el poder posicionarme como profesor y poder llevar adelante el aprendizaje y conectar con los estudiantes, pero parte de los aprendizajes claves fueron haber contado con pares. En la sala de profesores, un profesor súper interesante que yo salía muy frustrada, y ya un mes haciendo clases que no funcionaba nada con ese curso tercero A, nunca lo voy a olvidar. Y digo, este curso no puedo más, digamos, ¿qué se hace con estos niños? Bueno, y él me hizo, oye, en general, los niños no son el problema, o los jóvenes en este caso, muchas veces el problema es del adulto que está a cargo. Yo sé que no te va a gustar lo que te estoy diciendo, pero en general, como ojo ahí. Y me recomendó ir a visitar la clase de este mismo curso, pero con otro profesor, que era el profesor jefe, que tenía una súper estima de los estudiantes y era súper querido por ese curso. Y me senté, le pedí permiso y me senté al final de su clase y lo miré hacer su clase. Era el mismo curso que yo, era frustración tras frustración, digamos. Y lo veo, y como él cuando entra, los estudiantes se ponen de pie, se ponen a participar, estudiantes que me hacían la bien posible, a mi parecer, aquí querían asumir ciertos roles, levantaban la mano. Bueno, en definitiva, como un profesor con las herramientas adecuadas, con acompañamientos adecuados, puede efectivamente sacar lo mejor de sus estudiantes, disfrutar de la docencia. A este profesor le brillaban los ojos, yo era pura angustia en ese periodo inicial. Y eso también lo proyectaba, y por lo tanto los estudiantes estaban súper abocados a aprender y a desafiarse entre ellos. Entonces, bueno, esa reflexión no la hice solo yo, sino que con los otros 3 cofundadores de Impulso Docente, que dijimos, bueno, ¿qué pasaría si los profesores que entran al sistema educativo cuentan con espacios de acompañamiento y de mejora con otros, con pares? Pero por sobre todo, ¿cómo podemos traspasar algo que tienen estos profesores que tal vez ustedes están recordando, profesores significativos en sus colegios, que con solo pararse, ¿cierto?, generaban cosas? Y hay algo de eso que revisando experiencias internacionales se había sistematizado, y se había identificado ciertas cosas claves que se pueden hacer para generar un ambiente positivo, y eso se puede enseñar de buena forma a través de videos, de mirar a otro y reflexionar, bueno, ¿qué hizo distinto? ¿Qué otro me mire? Y desarrollamos Impulso Docente, su primera versión, que eran sesiones de formación, donde profesores podían aprender de mirar otros a través de videos para hacerlo escalable, y que en el fondo pudiésemos llegar a lugares alejados de las grandes ciudades, como Santiago, donde en general hay mucho espacio para formarse, pero no así en regiones, y aprendieran de eso, de mirar a otros profesores, de reflexionar, de grabarse a ellos, de preguntarse, para apoyar el impulso de los docentes. Digamos que hay muy buena intención y mucha vocación, pero muchas veces por falta de herramientas se pierden el camino. Bernardita, hay un pequeño problema de señal. Parece que te estuviste pegando 2 veces, pero eso no hay problema, que en general se ha entendido bien lo que estabas diciendo. Pero por si acaso, si tienen algún problema de señal y lo podemos solucionar. Bernardita, qué interesante saber, eso tú ya lo sabes, en el sentido que tú dices, se ha sistematizado, hay un conocimiento disponible, hay metodologías, hay experiencia. Ese profesor que tú observaste y que lograba de alguna manera con su presencia, con sus gestos, con la manera de relacionarse con los alumnos, lograba lo que no lograbas tú y lo que no lograban y no logran muchos de los profesores, algunos de los cuales probablemente nos estarán escuchando. ¿Qué es lo que era? Si tú tuvieras que resumirlo en pocas palabras, digamos. Él es un caso, obviamente que hay otro, es un caso modélico, pero ¿qué es lo que tiene que tener un profesor hoy para lograr lo que ese profesor logró y que a ti te sorprendió tanto al asistir a su clase como observadora? Te diría que un elemento central es la constancia emocional, contar con herramientas para no salirse de sus casillas y lograr transmitir la sensación de seguridad. Y en eso
hay distintas maneras de hacerlo, pero por ejemplo, frente a un grupo que está hablando atrás y no me deja ni hacer mi clase, la reacción natural es comentar más fuerte, pero tal vez lo más razonable es hablar más despacio para generar la atención de ese grupo. Entonces, o hacer pausas. ¿Qué sucede cuando el profesor se calla? Bueno, logro captar la atención. Hay un montón de micro herramientas que si las aplico de manera coherente, puedo generar esta constancia emocional donde sin estar todo el tiempo interrumpiendo y corrigiendo, Juan, sácate el audífono, Ana, silencio, recójanlo. Bueno, ese era mi mecanismo, ¿cierto? Que hace que cada uno de sus estudiantes responda, porque muchos también están con alto estrés, ¿cierto? Y bien a la defensiva. Bueno, ¿qué pasa si digo y me faltan 3 estudiantes allá al fondo que guarden sus cosas? Les doy la posibilidad de manera anónima corregirse y si eso lo aplico de manera coherente y consistente en el tiempo, permito que el grueso del grupo me siga con presencia, con silencio, con esa clase asertiva, y también me da cierta calma y espacio mental para atender casos particulares que probablemente se van a dar. Es inevitable que haya un estudiante que entre muy desregulado y que tenga un problema particular que requiera de mi atención, pero mientras tengo todo el resto del curso trabajando, ¿cierto? Y con algún foco. Entonces te diría que constancia emocional, y lo segundo y súper importante, credibilidad. En el fondo, que los estudiantes sientan que hay un genuino interés por ellos, personalmente, digamos, por su desarrollo, interés por la asignatura. Y en ese sentido te diría que la atención de mi curso bajó mucho cuando empecé a aplicar este tipo de estrategias, pero también cuando, siendo muy estricta en la clase, yo era joven, tenía 23 años, mis alumnos tenían 18, algunos eran más altos que yo, digamos, entonces tenía que mantenerme firme ahí en la sala. Tal vez hay otros perfiles que pueden ser más directos y cercanos, ¿cierto? Muy estricta o seria, pero empecé a hacer mucho más parte de la vida del recreo, de las completadas, de su vida, digamos, que también les permitieron bajar la barrera de que yo no venía a decirles qué hacer, sino que me interesaba genuinamente que construyéramos algo juntos y que ellos pudieran aprender. Entonces diría que el tema como de preocupación genuina y de constancia emocional me parece que son 2 elementos críticos. Se ha hablado mucho de la crisis de la autoridad. Acaba de publicar Katia Araujo, una investigadora que ha hecho un trabajo muy interesante de investigación también en sectores vulnerables, también con el tema del estallido, las emociones, etcétera, y habla de cómo se ha ido utilizando el concepto de autoridad que alguna vez existió en Chile. Antes, cuando el maestro entraba en clase, se levantaban los alumnos, saludaban al maestro. Incluso todavía en el sur, en Chiloé, me ha tocado ver que se le dice a los profesores maestros, ¿no? Me ha tocado estar en Chical y dicen maestro. Eso se ha ido perdiendo la figura de la autoridad. A ver, ¿qué es la verdadera autoridad de un profesor? ¿Cuál es la autoridad de que los alumnos de hoy, nuestros alumnos millennial, los alumnos reales del Chile real, respetan? ¿Cuál es la autoridad? ¿Qué elementos de esa autoridad generan verdadero respeto entre los alumnos de hoy? Volvería al tema de la preocupación genuina. O sea, yo creo que efectivamente el alumno interpreta y sabe leer muy bien si la persona que está al frente quiere estar ahí, le gusta lo que está enseñando. El tema de la genuidad creo y que haya preocupación por el estudiante en sí, digamos, que me mire como ser humano. Todos tenemos el anhelo, ¿cierto?, de ser como amados y pertenecer. Yo creo que hoy día estamos esquivos a eso, porque estamos muy a la defensiva, por heridas, ¿cierto?, por crisis que hemos vivido a nivel de distintas instituciones, pero creo que los jóvenes, los niños, las niñas siguen anhelando eso, porque es una necesidad humana. Y lo otro creo que es coherencia, ¿cierto?, entre lo que digo y lo que hago, el parecer y ser, y en eso creo que los jóvenes están buscando referentes en ese sentido. Y por eso creo que el integrar lo académico con otros temas que están ahí, son sus necesidades, son sus preguntas, y el conocerlos me permite incorporar eso a la asignatura. Es muy difícil mantener las cosas separadas, como era esta autoridad que venía a decir lo que tenemos que hacer. Bueno, diálogo, participación, incorporar las preocupaciones de lo que está pasando en el medio ambiente, a nivel mundial. Pero eso requiere harto como reflexión y espacios de lectura probablemente, de cosas que hoy día también el mismo sistema lo hacen bien difícil para el profesor, contar con esos espacios, de enriquecerse para poder guiar
varios a la sala de clase. Entonces hay una tensión fuerte ahí, creo. Ahora, también uno piensa que hay en la etapa de la adolescencia una necesidad de admiración. Los niños necesitan admirar, tener referentes. Un profesor que sea entusiasta, apasionado por su disciplina, ¿es capaz de generar ese respeto? ¿Los alumnos son capaces de percibirlo, sentirlo y valorarlo? ¿O no basta ese entusiasmo, esa pasión por lo que estás enseñando, ese tener los ojos que te brillan de emoción y transmitirlo? Yo creo que no basta, porque al final, si es algo solo para mí, digamos, que a mí me ilusiona y no sé, relato el Quijote, no tengo idea, como el típico, como caricatura, ¿cierto? El profesor apasionado por la literatura, pero no logro hacer ni una pregunta que conecte con lo que ellos están viviendo. Claro, es como que bueno que le guste, pero cómo eso me interpela a mí o cómo eso se relaciona con mi realidad, creo que ahí hay es un problema, podría ser incluso. Entonces no basta con que me guste, sino que con cómo conecto con lo que a ellos les gusta para transmitir esa pasión. Y eso es un trabajo en evolución. Los niños de hace 10 años no ocupaban celular, no tengo idea, o sí, pero estaba empezando. Hoy día todo es vía redes sociales. Bueno, ¿qué hago con esa información? No la puedo obviar, puede gustarme, no gustarme, pero es algo que pasa. En su tiempo libre eso es lo que hacen. Entonces, bueno, cómo eso lo considero al momento de planificar mi clase, de hacer las preguntas, de hacer las tareas también, de evaluar, para que conecte con eso que están en su día a día y sus intereses, porque no basta con que a mí me guste, tengo que lograr conectar con sus gustos también. Oye, y de alguna manera esa nueva manera de relacionarse hoy día de los nativos digitales, esa manera de conectarse, comunicarse, obtener información, ¿cómo, a ver, cuánto puede entrar dentro de la sala del colegio? ¿Dónde debe estar? ¿Cuáles son los límites? ¿Cuál es tu mirada sobre eso? Hay distintos países, colegios que toman medidas distintas. En Francia entiendo que hay una ley que prohibió en varios colegios el uso de los celulares. En algunos colegios en Chile, en regiones también he visto lo mismo, en otros no. A ver, ¿cómo se hace para poder establecer algún límite, una frontera, o no hay que hacerlo? ¿Cuál es tu mirada y cuál es tu experiencia en torno a eso? Bueno, yo creo que lo primero es que no podemos obviar que es un tema. O sea, tenemos niños que tienen cierta adicción, ¿cierto?, a las pantallas. Y sobre todo después de estos 2 años de encierro donde probablemente eso aumentó. O sea, lo primero es, no podemos cerrar los ojos, digamos, es una realidad. Lo segundo es que creo que lo que se decía es algo consensuado, porque la guerra diaria del profesor uno a uno con los 40 niños de apaga el celular, es algo muy desgastante, entonces creo que tiene que ser en torno como a consensos. Y he visto en comunidades donde apoderados con los profesores se ponen de acuerdo y se eliminan de raíz y ha sido una bendición, porque en lo concreto se ve, es evidente, pero también hay estudios que lo avalan en el fondo, que el nivel de concentración ha bajado muchísimo, la capacidad creativa de interacción con otros, con la conexión permanente a pantalla, es una pena, digamos. Uno va a los patios y muchos niños así sentados en filita en el pasillo contra la pared, cada uno su celular, es lo más fácil, digamos, porque si no tengo amigos, si tengo algún problema, me molestan, es lo que sé hacer, puros niños sentados así, uno al lado de otro con el celular, y eso creo que de todas maneras va a pasar la cuenta, digamos. Entonces, mi mirada es de que es un problema crítico, que se tiene que abordar de manera comunitaria y no discrecional. No, es muy difícil que un profesor decida sacarlo de su casa si el profesor siguiente hace vista gorda, entonces tiene que ser algo consensuado y que debemos atenderlo porque creo que tiene consecuencias nefastas, digamos. Cuando se usa sin límites, me refiero. Tú, También se tú puede traba- incorporar en ciertos momentos de la clase. Bernardita, tú trabajaste, entiendo, 2 años en un liceo de la población El Castillo, en La Pintana. Bueno, has tenido experiencia, me imagino, en varios, y has trabajado con la fundación en varios colegios. A ver, ¿qué significa educar para ti o cuál es lo que tú has aprendido? Educar, enseñar, ser profesor en zonas de alta vulnerabilidad social. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la tarea del profesor? ¿Cuál es el perfil de ese profesor? Hablemos un poco de eso. Bueno, yo creo que al igual que ahí tiene un fuerte componente de propósito, claramente más desafiante o tiene desafíos distintos que en otros contextos. Por lo tanto, el conectar y reconectar una y otra vez el por qué estamos acá, cuál es nuestro propósito,
en el fondo en qué medida lo que hacemos puede permitir nuevas posibilidades, reparar, etcétera. Eso es algo que creo que es relevante de abordar explícitamente, no asumir que eso está dado y que es algo que hay que refrescar y renovar porque se desgasta, porque efectivamente es un trabajo más desgastante, por lo que menciona, o sea, por lo que imagino que todos intuyen, ¿cierto? Los contextos familiares influyen en narcotráfico, violencia, mucha contigo. Y lo segundo que creo que es relevante es que esto se ha ido avanzando en términos de política pública, es entender que es un trabajo muy complejo y que requiere de más disciplinas. Cuando que un profesor se haga cargo de todo lo que sucede con esos 40 estudiantes, no es suficiente, o probablemente va a terminar un profesor desgastado saliendo del sistema, que es otro de los problemas que tenemos, ¿cierto? Entonces, trabajo en equipo, colaboración, equipos multidisciplinarios que con todo el programa de integración, equipos psicosociales, hoy día los colegios cuentan con recursos para incorporar a otros especialistas, psicólogos, terapeutas ocupacionales, etcétera. Creo que es relevante que lo tomemos muy en consideración, porque esta idea como del profesor héroe, solitario, que saca el curso adelante, que está lleno de películas de ese tipo, que a mí al menos me inspiraron cuando esta vocación tardía. Mr. Keating, el de la Sociedad de los Poetas Muertos, claro. Sí. Claro, o no sé, los coristas, profesora del Bronx, que en el fondo está lleno de esos como figuras que son excepcionales y que son muy inspiradoras, pero mientras tanto tenemos 12.000 colegios con muchos profesores donde no podemos apostar a esa como superhéroe, el profesor que la hace solo, digamos. Y en eso el equipo directivo y su liderazgo y cómo hacemos trabajar a los profesores de manera coordinada creo que es crítico. Entonces, profesor con cierta vocación, pero que está en una comunidad que permite abordar el tema de manera integral. Y en eso las políticas públicas en Chile han avanzado un montón también, en entregar recursos adicionales para esas comunidades, según la cantidad de niños con índice de vulnerabilidad que atienden, que les permiten contratar a estos otros especialistas, apoyos externos, como el trabajo que hacemos nosotros en este tema puntual, pero hay muchos otros programas. Relación de escritura, o sea, hay hartas organizaciones que se han especializado para apoyar externamente a la escuela en estos temas críticos. Por lo que tú estás diciendo y por lo que uno ha escuchado de experiencias de otros profesores que han estado aquí en esta conversación, el trabajo de equipo en educación es fundamental. Es decir, se habla mucho de que son importantes los directores de los colegios, los equipos directivos, quién dirige un colegio, que eso hace un cambio en una organización. Pero lo importante es que ese equipo directivo cuente con equipo y que la educación se hace en equipo. No se hace tan en solitario como tú acabas de decir, ¿no? No es, bueno, a ver, claro, un Sócrates se da una vez cada 2000 años y probablemente han habido grandes maestros que uno recuerda, son maestros con M mayúscula, pero el trabajo en equipo parece ser fundamental. Hablemos un poquito de eso, el trabajo de equipo en educación. Sí, es crítico, por lo que mencionábamos antes, y en el fondo también en todas las comunidades hay haciendo cambios en esas salas de clase, pero muchas veces por cómo organizamos el trabajo y por la cultura que se ha ido generando, no lo sabemos. Entonces lo que les contaba de este profesor Víctor, que fui a ver su clase, que era el mismo curso, otra realidad, eso pasa probablemente en todas las escuelas de Chile, donde hay profesores que han encontrado soluciones creativas, novedosas, a problemas de la misma comunidad, porque es distinto una escuela rural en Chiloé que la escuela, el liceo de alto oficio, digamos, el contexto también crea nuevas necesidades. Entonces el tema de promover la colaboración, el aprendizaje entre pares, que los profesores con más experiencia mentoreen a los que van ingresando, es algo fundamental para mantenernos vigentes en el desafío educacional que cambia todo el tiempo. En Impulso Docente hemos desarrollado un programa de formación de mentores para profesores con más experiencia, que tengan buenos resultados, que logren movilizar a sus estudiantes, se formen para acompañar a los profesores nuevos y desarrollen habilidades de mentoría, hacer buenas preguntas, conectar con el propósito, bueno, una serie de competencias asociadas a la mentoría. También hemos desarrollado programas para promover el desarrollo profesional en la escuela. Entonces, ¿qué hacemos en los consejos de profesores? En los colegios, la mayoría, hay 2 horas a la semana en que se juntan todos los profesores. Bueno, ¿cómo vamos a aprovechar ese tiempo? ¿Cómo hacemos que eso sea lo que queremos ver en las salas de clases? Porque decimos, bueno, nos gustaría que los estudiantes participaran más, protagonistas de ese aprendizaje, pero ¿qué es lo que estamos modelando como equipo directivo? Que cuando juntamos a los profesores nos paramos y hablamos nosotros todo el rato. Y no logramos, no estamos modelando eso que queremos ver en la sala de clase. Entonces, uno de los trabajos fuertes que hacemos es
en implementar sistemas de desarrollo profesional continuo, donde este profesor con más experiencia pueda acompañar al nuevo, donde profesores que tengan buenas prácticas en ciertos temas las puedan compartir con los otros y aprendamos. Y eso ha ido generando círculos virtuosos, súper alineado a la política pública también, desde el 2017 que se está empujando una política en esa línea. Plan local se llama, plan de formación local, para que efectivamente las escuelas se mantengan constantemente en aprendizaje. Porque, bueno, no sé, pandemia, ¿cómo es algo nuevo? Da lo mismo lo que hayamos estudiado en la universidad. No tenemos cómo prever este escenario. Siempre pongo el ejemplo de los estudiantes migrantes. Hace 10 años no era tema en Chile. Había 1 o 2 por colegio, estudiantes de otros países, súper excepcional. Resulta que ahora hay colegios donde más de la mitad de la matrícula son estudiantes de otros. ¿Cómo ahí te quería preguntar algo, aborda esa situación? Ese tema interesante, ¿cómo ves tú? A ver, ¿es un problema el tema de que la mitad de los alumnos sean inmigrantes, que haya entrado esta cantidad de alumnos de otras? ¿O hay una riqueza en esa migración? ¿Qué es lo que ha pasado en el sistema educativo? ¿Cuál es tu diagnóstico de eso? No, yo creo que sin lugar a duda es una riqueza, pero si no se aborda bien puede ser un tremendo conflicto, digamos. Estudiantes de Haití, otro idioma, bueno, bienvenidos, pero si no se aborda de buena forma, ¿qué pasa con esos estudiantes? ¿Le estamos dando real oportunidades educacionales? ¿Cómo los insertamos a sus apoderados? Bueno, y no solo con otro idioma, en general la inmigración en Chile ha sido bastante de otros países de Latinoamérica donde compartimos el idioma, lo que lo hace bastante más sencillo que en otros países donde hay una barrera cultural y idiomática mayor. Yo creo que es una riqueza, pero asumir que la comunidad, la escuela se adapta rápidamente y que sabe cómo hacerlo, creo que ese es el error. Como que obviamos los procesos, la implementación de cambio, la gestión del cambio, y eso es algo que tenemos que atender. Tenemos muy buenas políticas públicas en Chile, en el papel, pero que se demoran en que lleguen hasta la sala de clase, y creo que es un desafío grande en que el cambio llegue y se logre implementar hasta cada sala de clase con los profesores. Y lo mismo con inmigración. Yo he sido profesor en colegio, he sido profesor jefe, he sido jefe de departamento en mi anterior vida. ¿Ah? Fui profesor, como te decía, profesor taxi. Conozco y le tengo mucho afecto y mucho cariño al gremio de los profesores, pero también conozco que también hay resistencia, tal vez por las experiencias de que siempre se están haciendo reformas a través de años, que a los profesores se les llevan a capacitaciones, y la sensación que tengo yo es que a veces hay una parte del gremio que puede tener razones o no por experiencias anteriores, resistencia. A ver, ¿cómo es el gremio de los profesores de Chile? Tú ya lo conoces hace varios años. ¿Es un gremio que se suma a estas innovaciones, se resiste, hay temores, hay defensas de parcela, a veces, muchas veces una cierta inseguridad que uno puede ver en algunos colegas? A ver, ¿cómo evalúas tú al gremio? Porque para hacer estos cambios tú necesitas que se sumen. Tienes que sumarlo. Si tienes resistencia y no va, ningún cambio, ninguna reforma va a llegar a la sala de clases, de verdad, digamos. Sí, mira, yo creo que en general hay una tremenda voluntad de hacer las cosas bien. Creo que el trabajo diario con los estudiantes, cuando uno ve lo crítico que es el rol que tienen los profesores en las vidas, digamos, que es realmente relevante, eso lleva a que gran parte de los profesores estén muy comprometidos con su quehacer diario, con frustración cuando eso no funciona, cuando no tengo las herramientas para hacerlo de buena forma. Y creo que hay un desafío grande en cómo asumimos que generar cambios en un sistema educativo con la envergadura que tiene requiere gestionar ese cambio y entender que tiene etapas. Y es natural que en un proceso de cambio en cualquier organización haya unos que se asuman al tiro con entusiasmo, también por ciertas facilidades, o hay otros que les cuesta más y hay al final un grupo que se resiste. Y eso requiere de administración, como de abordarlo, de hacer un plan a nivel general, pero también en la gestión del equipo directivo de cómo de manera astuta va gestionando este cambio. Y por eso esta mirada que tiene que ver con lo local, donde se espera que los mismos profesores que lo vayan incorporando, lo presenten y lideren los siguientes procesos de cambio, creo que es algo súper acertado, porque vienen de afuera y me dicen, oye, esto es lo que hay que hacer, ya, modelo Singapur para enseñar matemática, apréndelo. Y por otro lado, si tenés que hacer esto otro en convivencia ahí. Y es como un árbol de Pascua al final, lo que va pasando muchas veces en los colegios, donde le van sumando programas y el profesor tiene que ver cómo hace que todo eso sea coherente. Y obviamente que eso genera resistencia. Entonces, te diría que es un gremio que cuando se aborda de buena forma, tiene ganas de hacer bien el trabajo y está muy comprometido y tiene mucha vocación, pero también está desgastado.
por la cantidad de reformas, por la cantidad muchas veces por la incapacidad del liderazgo directivo de aunar esas voluntades. Eso, creo. Bernardita, yo te quiero agradecer esta conversación, este paseo aquí en el patio de la escuela en esta tarde. Bernardita Jurasek, profesora de matemática, ingeniera comercial, directora de la Fundación Impulso Docente. Muchas gracias por compartir tu valiosísima, interesantísima experiencia y ese trabajo tan notable que están haciendo apoyando a escuelas vulnerables. También decir que Fundación Irarrázaval desde 1920 está también al servicio de la educación, el humanismo y la técnica y nos acompañan en el patio de la escuela. Un gusto de haberte tenido aquí, un saludo a todo tu equipo y muchas felicitaciones de que sigas en esta tarea hoy día más crucial que nunca, ya que estamos volviendo a una presencialidad plena, encontrando problemas que estaban guardados o tirados bajo la alfombra. Hay un desafío doble y por lo tanto se requiere mucho más este impulso docente que es para el cual tú has trabajado todos estos años. Gracias, Bernardita, por haberme acompañado aquí Desde el Jardín. Gracias, Cristian. Chao a todos. Ánimo a los profesores en estos meses. Mucho ánimo a todos los colegas que nos están escuchando. Cierro la verja de mi jardín y les recuerdo la frase del Cándido de Voltaire, siempre se la recuerdo al final del programa: hay que cultivar el propio jardín. Bueno, hacer lo que tú haces en educación es cultivar ese jardín, el jardín de la pedagogía, el jardín de la educación. Nos encontramos mañana nuevamente aquí a las 8 de la noche, de la tarde, en pauta.cl. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica.